nuestra serie de mensajes With Us, con nosotros. Estamos a solo unos días de la Navidad, lo podemos ver los foquitos por varios lados, podemos ver la gente, las canciones por allí en los malls. Cuando va a los malls siempre se escucha por allí ya los canticos navideños, ven arbolitos de Navidad, luces por todos lados que anuncian que estamos en la Navidad. Y la realidad es que nadie sabe el día ni la hora que nació el Salvador. Sin embargo, para nosotros es una gran oportunidad estas fechas para recordar y para declarar que el Emanuel, que el Dios Todopoderoso está aquí entre nosotros. O sea, usted no se ponga a discutir que si nació ese día, que si no nació, no. Usted tome la oportunidad para esta fecha en su casa, sentarse, comer juntos y hablar del Señor. Hablar de la salvación, hablar de que Cristo vino a salvar a un mundo que estaba perdido. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, God is with us. Dios está con nosotros. Y hoy quiero hablarles sobre el tema Dios con nosotros en la búsqueda. Y en la Biblia encontramos unos personajes que emprendieron un largo viaje para encontrarse con Dios. Ellos son reconocidos mundialmente como los Reyes Magos, también se le conoce como los sabios del Oriente. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 2 y el verso 1 para ver la historia. Mateo capítulo 2 verso 1 dice la palabra del Señor: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Por años se ha discutido quiénes eran estos personajes y qué relación tenían ellos con Jesús. La realidad es que sabemos muy poco de ellos. La Biblia dice que estos sabios procedían del oriente y podríamos pensar que era de Persia. Y por la historia sabemos que los sabios en esa época eran personas especializadas en los astros, en la medicina, en la ciencia. Algo así como una mezcla de lo que diríamos hoy científicos y astrónomos. Y ya que eran de Persia, es probable que estos sabios hayan estudiado la historia y los escritos que había dejado el profeta Daniel sobre Dios y sobre el Dios de los judíos y la venida del Mesías. Y eso es lo que había hecho que estos sabios emprendieran un gran viaje para encontrarse en una búsqueda con el Señor. Y los que buscan a Dios por lo menos tienen 4 características. Primero, hay un despertar de fe. There is an awakening of faith. Y dice la escritura en Mateo 2:2 que llegaron al palacio del rey Herodes. ¿Dónde está el rey que ha nacido de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Por lo general, las personas no buscan a Dios de la noche a la mañana. Usted no se levantó hoy en la mañana y dijo, bueno, voy a buscar a Dios, me voy a encontrar a Dios. No, Dios trabaja en la vida de la persona en una forma de procesos. A veces algunos han tenido que pasar por una serie de situaciones adversas para entonces decidir emprender un viaje de una búsqueda con Dios. Pero por lo general, Dios es todo un caballero en nuestra vida. Va trabajando en nosotros, va haciéndonos el llamado. Nosotros tenemos que responder a ese llamado. Y todo es por pura gracia de Dios divina. Dios obra en nuestras vidas y ese despertar de repente nace en nosotros, así como los Reyes Magos. Ellos leyeron las profecías que hablaban del Mesías, del Salvador del mundo, y esa palabra los inquietó a iniciar una travesía de cientos de millas que los llevó hasta Jerusalén. Así que los sabios son movidos a buscar porque la palabra que habían escuchado, la palabra que habían leído, les produjo fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza, es la confianza de que esperamos, dice, tener certeza de lo que no vemos. Hay una seguridad de algo que no vemos. Así que la escritura es clara cuando dice que la fe es confiar. Y no es un confiar a ciegas, porque Dios quiere que nosotros creamos en Él, pero con entendimiento. Hay que pensar, hay que razonar, pero ese razonamiento no se puede ser medido en un laboratorio. Tiene que ser visto de una manera espiritual.
Alguien por ahí dijo que la fe y la razón son como las alas que permiten al ser humano elevarse para encontrar la verdad. Porque si yo solamente me voy por la fe y dejo que mi razonamiento esté nulo, puedo caer en una secta. Porque hoy en día hay mucha gente que está así, se va, no piensa, no razona. Y por allí se escuchan tantas cosas de predicadores que están mandando a la gente a comer pasto. O por allí salió un predicador que tenía un chipote chillón. No sé si lo han visto ustedes. Y uno se queda sorprendido, pero ¿cómo es eso? Sí, un martillo grande como el del Chavo del Ocho, como el del Chapulín. Y le pegan en la cabeza y que es el Espíritu de Dios. A veces eso no es usar la razón. Entonces, la fe tiene que ir con la razón. Bueno, en siglos pasados no se pensaba así. Pero hoy más que nunca nos damos cuenta que Dios quiere que tú razones, que tú entiendas, que tú comprendas, que tú lo ames con el entendimiento y lo adores con el entendimiento. Cuando usted viene aquí a adorar al Señor, usted tiene que entender lo que está haciendo, si no solamente sería algo mecánico, algo que no tiene sentido. Levanta las manos, párate, siéntate. O sea, tal vez eso lo hacíamos en la religión. Tienes que tener entendimiento, que vienes aquí con una expectativa de encontrarte con Dios y que lo quieres adorar y lo quieres alabar y lo quieres exaltar. Así es que la fe tiene que ir pegada con ese razonamiento. Alguien dijo por allí entonces que la fe es como esas alas que nos permiten levantarnos hacia la verdad. Porque si vemos lo segundo que dice la Escritura, es que la fe es estar seguro que existe un reino invisible. Hay cosas que no se ven y tenemos que creerlo. Pero este reino invisible se hace visible mediante la fe. El mismo pasaje de Hebreos capítulo 11 nos da una lista de ejemplos de fe. El escritor dice que el universo que hoy existe fue creado por el poder de la palabra de Dios. Dios dijo sea la luz y de repente la luz se creó por el poder de la palabra. Dios dijo que crezca hierbas y semillas y de repente sucedió. Dios dijo que se produzcan animales de toda especie sobre la tierra y de repente el poder de la palabra de Dios los creó. Todo existe por el poder de la palabra de Dios. El universo que hoy tenemos, el mundo está sostenido por el poder de la palabra de Dios. En el momento que Dios quita su palabra, todo el mundo se viene abajo y todo se viene abajo. Pero todo está sostenido por el poder de la palabra de Dios. Y todo eso tiene que ver con fe. El libro de Hebreos 11 tiene una larga lista de nombres y mujeres de fe que creyeron y confiaron en las promesas de Dios. Por ejemplo, la fe de Abel, que se destacó porque dio un mejor sacrificio para Dios. Porque aunque él tal vez no miraba a Dios, sin embargo, él entendía que había un Dios poderoso a quien él le quería ofrecer su mejor sacrificio, le quería dar su mejor ofrenda. Entonces se destaca en su fe por eso. También vemos la fe de Noé, que le creyó a Dios que vendría un diluvio y se puso a construir un arca y creyó en la palabra que Dios le dio y construyó el arca para que el mundo fuera salvo. Porque también una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es decir yo le creo a Dios. Porque si nos ponemos a preguntar, a hacer una encuesta en nuestra ciudad y le preguntaríamos a las personas, ¿usted cree en Dios? La mayoría de personas te diría que sí. Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero la pregunta es, ¿le crees a Dios? Porque Noé creía en Dios, pero cuando Dios le dijo, construye un arca, eso es diferente. Espérate, Señor, yo creo en ti, pero tú me estás mandando a hacer una locura. Algo que nunca ha existido y ahora tú me estás pidiendo que yo construya un arca. ¿Cómo es eso? Y eso es lo que pasa con la mayoría de creyentes. Hay creyentes que creen en Dios pero no creen en su palabra, que los puede sanar, que los puede liberar, que los puede transformar, que puede transformar su lamento en baile, que puede liberar su familia. No creemos en la palabra de Dios. O por lo menos decimos que creemos, pero no hay un efecto verdadero de ello. No se ve esa fe apasionada como lo vemos aquí a estos grandes hombres de fe. Como Abraham, a quien Dios le dijo que saliera de su tierra. Y le dijo que saliera a una tierra que Dios le iba a mostrar. Eso es fe. Creerle a Dios. Que Dios le dijo, te voy a mostrar en el camino. Y él sale por fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios te produce fe. Hoy usted está escuchando aquí la Biblia.
Hoy usted está escuchando la palabra de Dios y lo que hace es que la palabra de Dios te produce fe. La Biblia no es un libro muerto, la Biblia es la palabra de Dios. Y en el libro de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne la mente y el corazón. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Por eso es que hay personas que han venido a la iglesia y me han dicho: pastor, yo no sé, cuando usted estaba predicando yo sentía como que usted sabía mi vida. Como que usted estaba predicando algo que yo estoy viviendo. Y eso lo he escuchado muchas veces en todas las iglesias que hemos abierto. En una iglesia, de hecho, una persona me abordó al final y me dijo: mi esposa le vino a contar mi vida a usted. Yo le dije: su esposa apenas llegó hace 2 domingos acá, no, ni siquiera he tenido el gusto de conocerla bien. Dice: es que usted aquí me tiró todo. Y yo le dije: pero ¿de qué se trata? Yo ni siquiera lo conozco. Bueno, ahí no tenía yo guardaespaldas, ahora ya tenemos guardaespaldas. Bueno, hay gente que puede percibir la palabra de Dios porque no es un libro muerto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y en el momento que usted la predica, esa palabra produce algo. Produce algo, produce paz, produce también coraje. Porque si ves a Jesús, cuando Jesús predicaba, enseguida agarraban piedras. Y llegó un momento que el Señor le dijo: ¿por qué me van a apedrear? Por lo bueno que he hecho. O sea, y si ves a todos los apóstoles, la palabra de Dios produce algo en la vida de las personas. Así es que es importante entender lo que es la palabra de Dios. Hay personas de repente que cuando llegan a la iglesia, pues algo sucede en ellos. Una vez una persona estaba tan deprimida y con pensamientos suicidas, y mientras caminaba por la calle, eso era en Kansas, una iglesia que abrimos en Kansas, dice que ella estaba con esos pensamientos y de repente vio nuestro letrero de la iglesia. Y ella entonces entró a la iglesia porque tenía un pensamiento que le dijo: entra allí. Y cuando ella entró allí, ella escuchó la palabra de Dios. Y ahí se entregó a Jesucristo. Y de ahí en adelante el Señor la liberó de esos pensamientos suicidas. De ahí en adelante el Señor hizo una obra poderosa que ahora le dio fe. Para esa palabra le dio fe para entonces creer que Dios estaba con ella. Y que Dios podía liberarla y que Dios podía transformarla y que Dios tenía un plan perfecto para su vida. Mis amados, Dios está con nosotros en la búsqueda. Ese pensamiento bueno que te vino hoy de que tú dices: yo quiero buscar de Dios. ¿Sabes qué? Yo necesito volverme a Dios. Esos pensamientos buenos es del Padre de las luces. Es el Espíritu Santo de Dios que te está convenciendo para que te arrepientas de tus pecados. En otras palabras, Dios no te deja solo en su búsqueda. Él mismo está contigo para que lo busques. El Señor está con nosotros en la búsqueda para guiarnos a ese encuentro. Para los sabios, su guía fueron las profecías bíblicas. Ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde sabían ellos del rey de los judíos? Sabían por las profecías bíblicas de Daniel. Entonces, para ellos la guía fue esa palabra, pero también fue una estrella. Porque dice que la estrella, eso era como una mezcla, diríamos, de la fe y el razonamiento. Porque ellos estudiaban científicamente los astros, los astros en el cielo. Y no estoy hablando de brujos, estoy hablando de estudiar las estrellas y estudiar todo lo que tiene que ver con los planetas. Así es que ellos habían entendido de alguna forma que la fe y la razón iban juntas. Cuando yo creo, la ciencia después me lo va a probar. Tal vez hay muchas cosas que ahora no se han probado, pero resulta que con el tiempo se han dado cuenta que, oye, es verdad. Mire, tanta gente que todavía cree que hace cientos de miles de millones de años nos crearon o fuimos creados por unas burbujas calientes, y que esas burbujas calientes se convirtieron después en sapos, y después se convirtieron en monos, y después se convirtieron en las personas que hoy somos. Cientos, miles de personas creen que hace cientos de millones de años eso sucedió. Pero es tan fácil creer lo que dice la palabra de Dios y tiene más lógica y más razonamiento. De que dice que fuimos creados, ¿por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Y que el Señor dijo que creó los cielos y la tierra y que el mundo estaba todo destruido, y el Señor vino y dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Tan fácil creerlo así.
que pensar que miles de millones de años, de cientos de años, ¿quién lo vio? ¿Dónde, cómo, de qué forma me puedes explicar eso? Todas esas son teorías nada más. Entonces, cuando vemos a través de la palabra de Dios, vemos lo que Dios nos dice, yo todavía tengo que creer. Y llegan momentos que la misma ciencia está confirmando lo que se ha dicho. La ciencia está confirmando lo que ese libro, que es la Biblia, ha dicho, se ha venido cumpliendo hasta el día de hoy. Y si habláramos de profecía, pues hablaríamos y miraríamos todas las cosas que están pasando. Así es que Dios está con nosotros en la búsqueda. La primera característica de los buscadores de Dios es entonces que se despierta en ellos fe, pero también perseverancia. Hay un awakening of perseverance. Hay un despertar de perseverancia. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén, ellos ya pensaron que habían terminado su jornada. Porque recuerde que ellos venían por una palabra profética y ellos venían también por una estrella. Y cuando ellos vieron que ya estaba allí la estrella, dijeron, aquí es el lugar, y llegaron a Jerusalén. Y en Mateo 2:2 dice que ellos preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Es probable que ellos habían hecho esto varias veces. Es decir, es probable que ellos se habían confundido en varias ocasiones. Habían llegado a otros lugares, a otros pueblos. Y es probable que siempre llegaron preguntando. Hay un dicho por allí que dice que preguntando se llega a Roma. Es probable que ellos llegaron a un lugar y pensaron que ese era el lugar. Y decían, no, aquí no es. No, aquí no está. Y ellos siguieron en su búsqueda. Y seguían en su búsqueda. Porque, mis amados, Dios está en nuestra búsqueda, pero tenemos que ser perseverantes. Así es que hoy yo te digo que perseveres en esa búsqueda con el Señor. Tal vez usted ha andado de un lugar a otro buscando a Dios. Tal vez usted está buscando la presencia de Dios. Y hasta te has preguntado, ¿será este el lugar donde yo tengo que estar? I got you good news. This is the place for you. Este es el lugar para ti. Aquí está la presencia de Dios. Una vez vino una persona y me dijo, pastor, dice, yo la verdad ando buscando una iglesia que es como la que yo salí. Y dijo, pues, claro, así es uno anda buscando la iglesia de donde está tu línea, donde tú crees. Y dice que él estuvo buscando y buscando, pero dice, el día que llegué aquí, algo pasó dentro de mí. Y dijo, y mi esposa y yo hemos decidido ser parte de esta iglesia. Hermanos, Dios está transformando las vidas de las personas. Lo más importante de todo en un lugar de fe es que Dios esté allí. Si no, simplemente seríamos personas de shows. Y shows hay en muchos lugares y en todos lados. Y que cuando Dios está allí, algo pasa en las personas. Yo no puedo ser la misma persona. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber una transformación en mi vida. En Mateo 2:8 dice que Herodes los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, le dice el Herodes, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Por supuesto sabíamos que él no lo quería adorar, lo quería matar. Los sabios pudieron haber desistido de su búsqueda y es probable que pensamientos de desánimo llegaron a sus mentes, como lo que nos llegan a nosotros. ¿Qué hago aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué estoy haciendo aquí un domingo? Yo pudiera estar viendo fútbol hoy. O estuviera pescando. O estuviera allá en Orlando. Allá en las... ¿Qué hay en Orlando? Disney, que bien se la saben, ¿verdad? Estuviera bien allá, bien chévere, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí un domingo en la mañana? Una vez una madrugada, estaba un domingo en la madrugada. Era, sí, sábado, amanecer, domingo en la madrugada. Estábamos en la iglesia, eso era en Indiana. Nos habíamos llegado a la madrugada a orar ahí, a interceder. Y entonces le pregunté al hermano, era un hermano nuevo. Le pregunté, hermano, ¿dónde estarías tú ahorita un domingo? Uy, dice pastor, amanecido. Así estuviera un domingo en la madrugada. ¿Y cómo te ves aquí en esta iglesia? Dice, no sé ni cómo terminé aquí, dijo. Ahora es un pastor. Pero dice, no sé ni cómo terminé aquí. Porque Dios estaba empezando un proceso en su vida de transformación y de cambio. Dios nos
nos lleva en esa búsqueda, pero en esa búsqueda hay que perseverar. Para los sabios, de repente ellos tuvieron que perseverar porque a veces hay momentos donde vienen desánimos. En Isaías 41:10 Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los sabios viajaron 900 millas y yo hice un cálculo por allí que es un aproximado de Tampa a Washington, D.C. Si quieres ir de aquí hasta Washington, D.C., son 900, a un aproximado de 900 millas aproximadamente. Y usted me dirá, pastor, pero yo eso me lo hago en 15 horas. Y algunos que son como yo, 13 horas. En 13 horas te lo haces. Y en 15 horas te lo haces. Sí, pero en aquella época no había carreteras, no había carro. La gente tenía que viajar en camello. Así es que, o tal vez burro. Entonces eran otras circunstancias diferentes. Y en el año 2000, un grupo de 60 especialistas ellos trataron de recrear el camino de los Reyes Magos y lo hicieron en camello. Y les duró 83 días. Eso sucedió en el año 2000. Esos 83 días ellos experimentaron muchas dificultades de clima extremoso, animales salvajes y enfermedades. En nuestra búsqueda de conectarnos con Dios, también nosotros experimentamos dificultades que se nos presentan como pruebas, como tentaciones, que quieren llegar a desanimarnos de nuestra búsqueda. Hace años atrás, en una iglesia que abrimos, teníamos un sistema de discipulado que íbamos a las casas de las personas y le dábamos discipulado en sus casas. Y estaba discipulando una persona nueva, ya tenía algunos meses que le estábamos dando clases de discipulado. Y de repente cuando estamos en esas clases de discipulado, resulta que yo le dije a él, para la siguiente semana quiero que vengas conmigo, porque voy a ir a discipular a otra persona nueva que llegó así como tú, pero quiero que me acompañes para enseñarte. Y le dije, toma esta parte de la Biblia y tú lo vas a leer y saca un pensamiento de allí. Y le di un poquito del material que tenía que decir, como una pizquita como para que él se sintiera parte de la clase. Así es que llegó, él estaba súper animado que ese día él iba a hablar y íbamos a estar juntos para dar esa clase a esta persona nueva. Y resulta que cuando llegó el día yo lo estoy llamando y lo estoy llamando y lo estoy llamando y no contesta. Y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y no contesta y lo llamo y nada. Y pues como yo soy atrevido, llegué hasta su casa. Y le toqué la puerta. Él no pensó que yo iba a llegar a su casa, pensó que como no llamaba, pues. Y yo le dije, hermano, ¿qué pasó? Te he estado llamando porque pues quedamos en que íbamos a ir a un lugar. Y él estaba súper apenado. Y me dijo, pastor, la verdad es que, le voy a decir la verdad, es que yo caí y me siento muy mal. Yo creo que yo no puedo este camino, yo caí. Yo le dije, pero ¿cómo así? Sí, me dijo, es que yo él era pintor. Y yo estaba pintando en una casa y cuando estaba pintando, de repente se subió a una parte de arriba y mientras pintaba en una parte de arriba, ahí se encontró un paquete de coca. Dice, no lo pensé, simplemente lo abrí y me lo metí a la boca. Porque él venía de ese mundo. Y dice, y ahora me siento súper mal. Me siento mal y yo sé que yo no me voy a poder levantar. Y le dije, hermano, el camino de Dios es un camino de perseverar. Dios, estoy seguro que Dios, si vienes y te arrepientes, Él te levanta. El diablo, por otro lado, te acusa para que te quedes tirado. Pero cuando tú vienes con un corazón, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, levántame otra vez, dame una nueva vida. El camino cristiano es así. No hay ningún creyente que diga, no, yo soy perfecto. No lo hay. Todos fallamos de una forma o de otra, de palabra, de pensamiento, de lo que sea. Aquí lo importante es pedir perdón al Señor. Y levantarte otra vez y caminar y buscar, perseverar hasta que esa gracia de Dios te fortalezca. Y tienes que alimentarte bien, por supuesto. Ese muchacho se fue conmigo a darle el estudio.
Estaba muy apenado él, y justo el estudio hablaba del pecado. Y ya de ahí el hombre, por último, pues ahora él se convirtió en un pastor. Y es interesante, hermano, que la vida cristiana es así. Tal vez hoy tú estás caído. Tal vez hoy estás aquí porque te remolcaron. Te trajeron remolcado. Y estás aquí hasta, ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Escuchando a este hombre hablar ahí, esa música tan ruidosa. Yo he estado ahí, tranquilo, no te preocupes, yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Donde no quieres estar. Pero eso es pura gracia de Dios. Para que te vuelvas a Él. Para que escuches la palabra y la palabra de Dios te produzca fe. Y una vez que sucede eso, ahora hay que perseverar en la fe, en la gracia. Hay que perseverar. ¿Por qué? Porque estamos en un camino lleno de tanta maldad. Por todos lados donde tú volteas. Donde tú volteas a ver. Es más, no tienes que ni siquiera salir de tu casa. Desde tu misma casa, desde tu teléfono. Estamos bombardeados de tanta maldad. Pero hay que perseverar. Perseverar. Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues el que ha de venir vendrá, pero el justo vivirá por la fe. Todo el reino de Dios tiene que ver con un reino de fe, de creer al Señor. Pero también me habla de que yo tengo que perseverar en esa gracia que Dios me ha dado. Los sabios perseveraron porque tenían fe. Los buscadores de Dios reciben fe. Son perseverantes, pero también hay un despertar de gozo. Mateo 2:9 dice que los sabios retomaron el camino para seguir buscando al Rey de Reyes. Dice, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella sintieron, ¿qué dice que sintieron? Muchísima alegría. No era solo alegría. Era muchísima alegría. Otras traducciones, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero otras traducciones lo llaman gozo, regocijo. La alegría es pasajera, pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es el producto de una búsqueda y una relación con Dios. Uno de los versículos que nos habla de gozo es en el libro de Nehemías. Y es que el contexto de ese libro de Nehemías es que después de que los israelitas regresaron del exilio, ellos empezaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén que había sido destruida. Y de repente les leyeron, Nehemías tomó la escritura, la ley, y se las leyó. Y cuando ellos escucharon la palabra de Dios, empezaron a llorar. Y Nehemías le dice en Nehemías 8:10, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo del Señor, o sea que yo puedo estar en una situación difícil, adversa, pero el gozo del Señor me da nuevas fuerzas. Ellos estaban llegando a una ciudad destruida, todo acabado, y cuando escucharon la palabra de Dios, se pusieron tristes, claro que sí. Pero Él les dice, no estén tristes, el gozo del Señor es tu fortaleza. Así es que este versículo nos revela que el gozo puede sostenernos y darnos resiliencia para perseverar en todas las dificultades de la vida. Yo no sé cómo usted se encuentra hoy. Tal vez te estás triste porque estás separado de tus familiares, de tus seres queridos. Tal vez no puedes ir a verlos. Estás aquí por situaciones de documentos o de papeles o de dinero y no puedes llegar a ver a tus familiares. Tal vez estás triste porque tienes una enfermedad incurable y justo en esta fecha te diagnosticaron una enfermedad y no voy a poder comer tamales. Tal vez estás triste porque no has visto la solución a todos tus problemas. Pero hoy Dios te dice, no estés triste. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. El Dios Todopoderoso está con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado. Y a veces va a suceder que Dios va a obrar a tu favor en una sanidad, en un milagro. A veces va a suceder, a veces no va a pasar. Pero lo más importante es que te da gozo. Gozo para pasar en medio de tus dificultades. Así es que los buscadores de Dios reciben gozo, reciben fe, perseverancia y por último tienen un despertar de adoración. Dice en Mateo 2:11, cuando llegaron a la casa,
vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Adorar a Dios es la actividad más elevada y más importante que el ser humano pueda hacer. Adorar a Dios requiere esfuerzo. Estos hombres caminaron 83 días en peligros de espadas, en peligros de enfermedades, en peligros de animales feroces, pero ahora estaban frente al Dios Todopoderoso y lo único que querían era adorarlo. Yo no sé cuánto usted tardó para llegar aquí hoy. Tal vez tardaste solamente 30 minutos o tardaste 1 hora y media como el hermano que viene de Orlando, que ya tiene varios tiempos aquí llegando. Yo le recomendé una iglesia en Orlando, pero me dijo, no, yo quiero venir aquí porque aquí yo sentí algo. Y viene desde Orlando. Por si usted llega tarde y vive aquí a 30 minutos o a 20 minutos. Y quiero decirle que llegó temprano. No te noto convencido. Yo no sé cuánto tiempo tienes tratando de buscar a Dios. Tal vez tienes, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año. Yo no lo sé. Pero a veces encontrarte con Dios para adorarlo requiere esfuerzo. Esfuerzo. Para algunos, ay, es que no, levantarme a las 10:30 de la mañana, un esfuerzo sobrehumano. Para otros el esfuerzo puede ser que simplemente están viéndonos de ahora porque no pueden salir de allí. Y están allí viéndonos porque están enfermos, porque tienen una necesidad, un problema, no lo sé. Pero adorar a Dios requiere esfuerzo. Es decir, que yo ponga mi parte para decirle, Señor, aquí estoy, hoy vengo aquí. Adorar a Dios requiere enfocarse. Los sabios se desviaron en el camino y llegaron hasta el palacio de Herodes. Llegaron al lugar equivocado. Y ellos pudieron haberse quedado ahí con Herodes, porque Herodes, se llegaron a un palacio. Les pusieron unos buenos cuartitos, una buena comida. Y dijeron, bueno, pues aquí está chévere, venimos de caminar tanto y aquí nos están dando una rica comida, aquí nos están atendiendo bien. Herodes se está portando muy bien, dice que es cristiano, que le diga dónde está, que para que él también vaya con nosotros a la iglesia. O sea, todo está muy bien, nos quedamos aquí con Herodes y hacemos una tremenda banda aquí. Pero ellos tenían un propósito, y adorar a Dios requiere enfocarse. Dijeron, espérate un momento, no, nosotros no venimos aquí a buscar los chavos de Jerusalén. Nosotros venimos aquí a buscar a Dios. Así que sí, vine hasta Jerusalén, porque a veces nosotros de repente le decimos a Dios cuando cruzaste la frontera. Ayer me conversaba un hermano y me decía, hermano, fíjate que cuando yo crucé la frontera yo le dije, Dios, si tú me cruzas, yo te prometo que te voy a servir. Y eso hice yo. Yo le dije, Señor, si tú me permites cruzar la frontera, eso fue hace 33 años, 34, 35 años. Si tú me permites, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Y era mentira, porque yo me estaba sirviendo a mí mismo. Yo andaba, porque uno viene, la primera necesidad básica que dice Abraham Maslow es las necesidades físicas. Uno viene a cubrir sus necesidades físicas y Dios queda de último. Si es que me alcanza, si es que tengo tiempo, si es que puedo. Y me decía este hermano eso. Pero uno tiene que enfocarse. Tienes que entender que Dios es todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú buscas a Dios y Dios, hermano, abre esas puertas. Ay, te puedo contar muchas historias. Hemos abierto 5 iglesias, hermano, y hemos visto mucha gente. Conozco muchas historias de mucha gente, de muchas personas, cómo Dios ha obrado en sus vidas de una manera poderosa. Porque Dios es un Dios de poder y de autoridad. Dios es un Dios real, no es algo que es una historia. Si tú lo buscas de verdad, lo vas a encontrar. Si tú lo buscas de verdad, es más, no es que lo vas a encontrar, Él te ha encontrado a ti. Porque ese es el Dios del cual nosotros conocemos. Él está en nuestra búsqueda. Así que si tú estás desenfocado, enfócate bien. Espérate, no es aquí en Jerusalén. Hay que ir allá, a donde está Belén. Y cuando ellos se enfocaron,
se encontraron con el Señor Jesucristo. Adorar a Dios requiere dar. En todas las culturas se ha encontrado que para llegar a una divinidad tenían que traer una ofrenda, tenían que traer un sacrificio, y en muchos casos tenían que traer el sacrificio era una persona que la ofrecían para ofrecerlas a sus dioses. Dios no te pide que te suicides por si acaso van a decir, ay Dios mío, me van a hacer algo aquí. No, Dios no te pide eso. Dios lo que te pide es que le entregues tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma. Y dice Deuteronomio 16:16, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Hay por ahí un canto que a muchos cristianos les gusta que dice, con manos vacías vengo a ti. Y no le quieren dar nada a Dios. ¿Están aquí? Señor, te entrego mi corazón. ¿Están aquí? Y no le quieren dar ni el 10% de sus entradas, pues ¿cómo le vas a dar tu corazón? No te noto convencido. O sea, estos sabios llegaron de tan lejos para ofrecerle a Dios. La adoración también es dar. Mira, el culto de adoración es que tú adores con cantos. Cuando vienes aquí, alabas al Señor, eso es adoración. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso es adoración. Y cuando tú das, por eso cuando escuchas aquí los hermanos que dan los anuncios aquí, ellos te dicen, ahora vamos a seguir adorando a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y si usted no cree en el diezmo, no hay problema. De eso no se trata el Evangelio. Se trata de que creas en Cristo como el Señor y el Salvador. Pero se trata también de que seas generoso y que le des al Señor. Dale a Dios lo que Dios proponga en tu corazón. Pero sé una persona generosa para Dios. Sé una persona generosa también para la gente necesitada. Más en estos tiempos. En estos tiempos es una buena oportunidad para ayudar a las personas necesitadas. Personas que te vas a encontrar en la calle. O también a los que tenemos allí, a los niños de Venezuela que hemos adoptado. Para nosotros es una bendición. El año pasado creo que fue en la India y el otro año fue en Colombia. Y para nosotros es una bendición saber que esos niños van a recibir una comida, van a recibir un regalito, porque pues tal vez para los adultos eso no es tan valioso, pero para un niño eso es una bendición y nosotros queremos ser bendición para todas esas personas. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Los Reyes Magos empezaron una jornada de búsqueda de Dios y al final lo encontraron. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene en esa búsqueda. ¿Cuánto tiempo estás? Y de repente lo dejas y empiezas otra vez y luego lo dejas. Yo no sé cuánto tiempo tienes. Pero hoy Dios te dice, si te vuelves hoy a mí, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este monte por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Volverme al Señor. Hoy Dios quiere que te vuelvas, pero no así como cuando es invierno y vas a la playa. ¡Ay, que está muy fría el agua! Sino como cuando es en verano y te metes con todo, te saltas, te enzambulles, entras hasta adentro. Así métete con Dios. Hace años atrás a mí me dijeron, pero qué tonto eres, ¿para qué te vas a meter en esa iglesia? ¿Por qué estás yendo a esa iglesia? Cuando entré a la vida cristiana, cuando entregué mi vida a Cristo. Tú eres un muchachito, tenía 22 años. Y mis amigos me decían, vas a echar a perder tu vida. Te van a lavar el coco, te van a sacar la plata. Así me dijeron mis amigos. Y pues mis amigos, si usted sabe, mi pasado no eran tan buenos mis amigos. A uno le decíamos tinieblas, ya te imaginarás. Uno de ellos pasando droga en la línea, que nosotros vivíamos en Los Ángeles, California. Hasta ahí quedó su tiempo. Otro de ellos quedó mal de la cabeza. Y te puedo decir que la vida de los otros no lo sé muy bien ahora, pero no te aseguro que están tan bien. Y ellos me decían, vas a echar a perder tu vida. Fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión. Entregarle tu vida a Cristo es la mejor decisión que puedes tomar.
Que han habido problemas, sí, han habido muchos problemas. Necesidades, sí, han habido necesidades donde yo he dicho, Señor, por favor, ayúdame. Sí, van a haber problemas, necesidades, enfermedades, porque el camino del Señor es un camino de rosas, pero también hay espinas. También hay espinas. Y vas a ver la gloria de Dios y vas a ver milagros. Yo he visto milagros del Señor, sanidad, lo he visto sanidad en mi hijo. Milagrosamente he visto muchas cosas, pero a veces no. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Lo busco por mis problemas o lo busco porque Él me está llamando y quiero responder ese llamado? Hoy Dios te está llamando. Entrégale tu vida a Cristo. Y es sencillo. Donde tú le entregas tu corazón a Jesús, cree que Él es real. Y reconoce que eres un pecador, que le has fallado, que le has dado la espalda, que has vivido para ti, no para Él. Y que hoy decides arrepentirte y que hoy decides entregarle tu vida a Jesús. Y en este momento, Dios, en el momento que tú lo reconoces como tu Señor y tu Salvador y lo invitas a entrar a tu vida, desde ese momento todo empieza a cambiar.